En esta audioclase abordaremos el análisis de un dibujo que formó parte de una batería que presentaba características diferentes. Al ver este dibujo podemos pensar que se trata de un niño pequeño, pero no, se trataba de un adolescente de 13 años, es decir, un adolescente intermedio o temprano, ya que todavía está muy ligado a la segunda infancia y todavía no ha entrado de lleno a la problemática adolescente. Al observar el dibujo de esta casa podemos ver varias cosas. Como siempre tratamos de realizar primero los observables gráficos, tanto estructurales como de contenido, y agregamos un eje que tiene que ver con la integración de ambos análisis. Al ver este dibujo, la estructura que presenta es una estructura muy primaria, muy precaria, que podría muy bien ser de un niño pequeño, de 4 o 5 años. Es llamativa, además obviamente de un tamaño grande, la falta de diferenciación que hay entre el techo y las paredes, estando también alineadas una cantidad de ventanas numerosas y en forma ascendente. También es significativa la forma de la puerta. Si recortamos el resto del dibujo y dejamos esa forma de la puerta con el cuadrado que la rodea, es en la evolutiva del test de la casa una expresión gráfica muy característica de los niños pequeños cuando recién están en su etapa del monigote, es decir, entre los 3 y los 4 años. Ese modelo de casa como la casa donde es que semeja el útero materno, en donde hay un círculo, en este caso un cuadrado, y un orificio de entrada. Fíjense que esta puerta está desarmada, no tiene estructura de puerta, es simplemente como una abertura, no tiene picaporte y está suspendida en el aire. Podríamos verlo solamente entonces como un orificio. También es significativo el agregado de esa antena que está en el techo de la casa, que sería un detalle complementario. Esta falta de proporciones y de estructura la convierte en una casa casi techo, lo cual es, como hipótesis diagnóstica inicial, muy presente en las estructuras, con alguna disfunción o organicidad, en la debilidad mental o en un déficit intelectual importante, y también en estructuras psicóticas. Es por ella la preocupación, y como siempre decimos, uno no espera a terminar de analizar toda la batería para ir armando hipótesis, sino en la medida en que el niño o el entrevistado va construyendo su dibujo, y si hay algo que nos llama en ese momento la atención, ir armando hipótesis para luego ir consolidando esa interpretación, modificándola y ampliándola a lo mejor con recursos evaluativos alternativos, si es que aún seguimos con dudas. Dada la estructura, entonces podemos decir que no se relaciona con una estructura neurótica. Ahora bien, lo raro aquí es que también el resto de la batería mantiene una estructura muy primitiva en la forma de estructurar los dibujos. Por ejemplo, en el DFH no aparece diferenciado el tronco de las piernas y la zona pélvica. Es un cuerpo puro tronco, con brazos gigantescos alrededor. No hay discriminación tampoco de los dedos. Los brazos son anchos. Están destacadas las orejas. Y otra cosa importante, el cuello es ultra delgado, muy finito, apenas unos milímetros de ancho. No hay hombros, sino como que queda el tronco disociado y pegado a esos brazos, y la presencia de una boca remarcada y con dientes. Se suma a esto también que desde el ángulo grafológico la letra tiene cierto grado de desintegración. ¿Esto qué significa? Pierde legibilidad, pierde forma, se hace irregular, arrítmica. Todo esto nos indica que no se trata de una conflictiva normal relacionada con la edad, sino que puede haber también una psicopatología más profunda. Por lo tanto, lo que se hizo también
en esta batería fue, luego de tomar la versión acromática del HTP, se tomó la versión cromática, es decir, una vez que terminó de dibujar el test de la casa, el árbol y la persona, le pedimos que dibuje una casa en colores. Para eso, recordemos cómo es la técnica, que ya le hemos comentado en otros materiales. Retiramos el lápiz, la goma y dejamos simplemente crayones. No pueden ser pinturitas, sino que tienen que ser crayones de pastas, tipo Jovis o similar. Es decir, crayolas le dicen en algunos países. Bien. ¿Esto por qué? Porque las pastas siempre, al ser tan gruesas y tan pastosas, también contribuyen a emerger si es que está presente la parte más primitiva o primaria de la personalidad, y el color suma también el tema del nivel de lo emocional. Bueno, por ejemplo, en la casa cromática no cambia la estructura, es decir, lo que hace es un uso de monocromático, por ejemplo, del color celeste, que el color no es negativo, pero sí el hecho de que sea monocromático, esta falta de diferenciación, y además el azul está asociado también a cierto estancamiento emocional cuando es muy predominante y cuando no se aplica a zonas en donde es esperable el uso de ese color. Bien, volviendo a la casa, entonces, es interesante también el título que el niño pone a su dibujo, le pone Monster House, casa de monstruos. O sea, si relacionamos el sentido a lo que apunta la evaluación del test de la casa, no solamente estamos evaluando el esquema corporal, que en general suele no haber problemas, pero justamente cuando hay alteraciones como en este caso, estas desproporciones, uno podría sospechar que hay otra cuestión neurológica, que en el caso de este material se descartó. Por ello también la cruz implica el sufrimiento y la necesidad de encontrar un punto de equilibrio, como luchas internas, más allá de que sea una antena, que por otro lado también implica una necesidad de comunicación. Este niño, como pusimos en el material escrito, una de las principales problemáticas que tenía era la vinculación muy difícil y con mucha dificultad con sus pares.